Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar del conversatorio de poetas emergentes Chile-Perú. Muy buenas tardes, queridos asistentes. Mi nombre es Camila Zarzar y estoy muy agradecida de poder estar acá junto a ustedes en FILSA 2020 en el conversatorio de poetas emergentes de Chile y Perú. Tengo el agrado de presentar a mis queridos amigos que están hoy día participando de este panel. Voy a partir por nuestra amiga que está directamente representando a Perú, Valeria Román Marroquín. Ella es de Arequipa, 1999, cursa estudios de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado poemarios Feedback, Poesía Sub-25 2016, Matrioska, Fondo Editorial APG 2018 y Triza La Luz, Mejer Ramírez 2020. Además de las plaquetas Autoeditado 2017 y ANS, Fondo Editorial PUCP 2018, ganadora del Premio Nacional de Poesía José Watanabe Varas 2017 y del Premio Luces 2018 con la mención Mejor Libro de Poesía. Querida Valeria, te dejo cordialmente invitada a que puedas presentarte a toda la audiencia que hoy día acá nos está escuchando. Hola a todos, a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a la Cámara Chilena del Libro por la invitación y estoy muy emocionada de poder entablar un diálogo, ¿no? entre todos sobre esto de la poesía emergente y los poetas jóvenes, ¿no? Gracias. Maravilloso. Gracias por participar, Valeria. También tenemos acá a nuestro representante de Perú, nuestro querido amigo Kevin. Kevin Castro, Lima, 1993, escribió Los tiempos jurásicos, Lima 2013, Norcorea, Rosario 2016 y Freestyle Internet 2021. También con ediciones en Suiza y España en 2016-2019, fue coorganizador del Festival de Poesía de Entre los Bosques Famélicos de Pucallpa, en la selva peruana. Textos suyos han aparecido en revistas, publicaciones y antologías digitales y físicas en varios países de Latinoamérica y Europa. Ahora escribe una novela sobre muertos vivientes y un par de proyectos audiovisuales que espera algún día vean la luz. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes. Gracias, Camila. Genial, feliz y agradecido igual con la Cámara Chilena del Libro por la invitación, por la consideración y por la oportunidad de estar aquí y conversar con ustedes, todos y hablar sobre esto también tan lindo que es la poesía. Gracias a ti por participar. Y por último, quiero dar la bienvenida a mi querido compatriota. Él es Gastón Carrasco Aguilar, 1988, escritor, ha publicado Viewmaster 2011, El Instante no es decisivo 2014, Monstruos Marinos 2017, Luminarias 2020 y el libro colectivo ¿Quién le teme a la poesía 2019? Junto a Flavio Dalmazo editó Un puño de brasa. Merodeos en torno a la obra de Gonzalo Millán, 2017. Querido Gastón, te dejo cordialmente invitado a que puedas presentarte en este encuentro de FILSA 2020. Muchas gracias, Camila. Más que nada dar la bienvenida a todos los asistentes y participantes en esta sesión y conectarse nuevamente. Me imagino que todos llevan semanas frente a la pantalla, así que agradecidos porque sigan quemándose los ojos con nosotros. Y darle las gracias a la Cámara Chilena del Libro por la invitación para hablar de esta idea de la poesía emergente y sobre todo darle la bienvenida a Kevin y Valeria para que nos cuenten un poco de qué está pasando allá al otro lado de la frontera. Yo vine a escucharlo a ellos, así que quiero aprovechar la instancia. Maravilloso. Bueno, queridos amigos, la importancia de este conversatorio es resaltar a los poetas emergentes, pero también resaltar la mirada de la poesía, lo que significa la poesía
en tiempos actuales, ¿cierto? Como bien conversamos, cómo vive la poesía en la era tecnológica, considerando que antes solo la poesía se transmitía oralmente y en papel a través de los declamadores de poesía y del escrito propiamente tal. Hoy día existen muchos más canales, más medios, y me gustaría que ustedes le pudiesen conversar a nuestra audiencia qué es para ustedes la poesía, cómo se vive hoy la poesía, cómo la poesía logra extraerse del mundo, llevar las palabras a través de un imaginario y mostrar otra realidad, mostrar miserias, mostrar sentimientos, pensamientos y realidades muchas veces. Por eso me gustaría contar con ustedes para saber su experiencia, cómo llegaron a este mundo y qué es lo que los mueve principalmente. Gastón, ¿te gustaría partir a ti? Sí, no sé si me gustaría, pero lo voy a hacer igual. Ya, son muchas preguntas, déjame procesar. Quizás respecto a la primera, en torno a la tecnología, como bien tú decías, hay demasiados canales y hay muchas posibilidades en esta pseudo democratización. Uno sabe que hay un sostén material detrás de todo esto, hay que tener un computador de partida, hay que tener buena conexión para intentar leer, pero al menos las chances están en este modo de vida virtual impuesto en estos últimos meses. Yo creo que hay muchas posibilidades y demasiados canales. Yo no sé si somos tan capaces de procesar tanto y de leer tanto. A mí me falta tiempo muchas veces para estar al tanto y al día, y no solamente de la poesía, de lo que está pasando en el mundo entero, de cuál es la vacuna que hay que ponerse, en fin, como hay tanta información que uno procesa que muchas veces falta tiempo y a veces hasta ánimo para hacerlo. Aún así, creo que todas estas posibilidades que yo creo que siempre estuvieron, pero que se realzaron en estos últimos meses, están súper buenas. Estoy pensando en esta misma instancia de Filsa, estoy pensando también en la Filba de Buenos Aires, donde uno podía ver o escuchar más bien a poetas como Sharon Olds, a guionistas como Nick Pizzolatto, cuestiones que físicamente era más o menos imposible a menos que ellos vinieran. Ahora uno puede ver y conectarse con todos esos autores que uno lee o que estaba leyendo, y que eventualmente hay mucha más comunicación con ellos, como de manera muy instantánea y muy inmediata. Quizás eso siempre estuvo, solo que ahora se realzó, y yo creo que de alguna manera, dentro del horror y el caos que está afuera de cada una de nuestras casas, uno igual puede disfrutar esa mínima cuota de lectura y de contacto con estos autores. Así que me parece que en estricto rigor, cuando se hace este tipo de preguntas como si goza de buena salud o no la poesía, yo creo que en este caso, dentro de todas las comillas posibles, sí. Hay más chances, hay más canales, hay más autores, hay más editoriales, lo que no hay es tiempo. ¿Y tú crees que el poeta está vivo o está muerto, Gastón? Esas preguntas me comprometen, no sé. En algún momento, Zurita mencionaba, Raúl Zurita, que si se acababa la poesía, el mundo también se acababa con ella. Yo creo que todo lo contrario, siendo que soy un tipo pesimista filosóficamente, creo que no. Muchas veces la vida manda y hay cosas más relevantes que la misma escritura. Estoy pensando en los casos de revuelto social latinoamericano, tanto en Perú El como consejo me en el caso pidió, de por nosotros. favor, escriba un Hay manifiesto, cosas que están ¿no? pasando en la calle y que poco tienen que ver con la poesía. Por mucho que uno vea muchas veces lienzo o algunos fragmentos de versos de poetas en la calle, inscritos con stencil o en pancarta, esa idea de que la poesía está en la calle, que eventualmente sí lo está, pero también hay otras cosas. Yo creo que esas otras son igual o más relevantes. En ese sentido, yo creo que el poeta podría perfectamente dormirse un rato y dejar salir a ese otro sujeto civil, ciudadano, que también tiene muchas cosas que decir. ¿Y tú crees, desde tu perspectiva, que a veces el personaje le gana al poeta o el poeta y el contenido pesa más que por sobre el personaje? Que es una pregunta que se ha hecho desde que el mundo es mundo, digamos. Sí. Pucha, uno pensaría quizás que lo que importa es la obra y que uno debería quedarse con el texto y que el texto sea autosuficiente y se defienda solo, pero no siempre es tan transparente el texto, no siempre es tan posible que la poesía se defienda a sí misma. A veces hay que ayudarle, muchas veces hay autores súper interesantes que no tienen visibilidad, o hay autores que la crítica nunca lee, o que nunca se premiaron y que mueren un poco en el anonimato, y justamente porque no existe esa otra cara de la moneda,
donde muchas veces el autor tiene que ser de gestor cultural de sí mismo, de promocionador, relacionador público, como toda una serie de elementos que son medio fastidiosos, pero que a la larga las redes sociales cumplen con ese lugar, como compartir historias, hacer autobombo de las publicaciones, como una forma también de que el texto se mueva y se lea y hacer justicia con el texto más que con el autor. Pero sí, lamentablemente quizá en algunos casos el autor o la figura se come la obra y uno habla más de apellidos, como los Nerudas, los Zuritas, y whatever, y muchas veces se deja el texto de lado, cuando uno en realidad debería quedarse con eso, creo yo. Poco importa el autor a esta altura, me parece. Gracias, Gastón. Vamos a ir con Valeria. Valeria, cuéntale a la audiencia que hoy día te está escuchando y que no se está escuchando, ¿qué es para ti la poesía? ¿Cómo llegaste a la poesía? Tu visión respecto a la poesía actual y lo que les quieras comentar a nuestra audiencia. Bueno, la primera pregunta creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Muy grande, que es la poesía, así que voy a pasar a la segunda, y voy a ignorarla totalmente, porque creo que la complejidad de esta pregunta es que es una pregunta que nunca se responde completamente, ¿no? Y creo que tiene que ver con el bagaje, o sea, por un lado tiene que ver con el bagaje que uno pueda cargar de antemano, pero creo que lo más importante para responder a esa pregunta también es la relación que uno guarda con la escritura de poesía, que nunca es fácil de describir, me parece. Pero yendo a lo segundo, yo comienzo a escribir a eso de los 12, 13 años y por cosas de la vida, pues terminé publicando en internet. También creo que la primera publicación en papel que hice fue a eso de los 15 años más o menos en una revista, en Mutantes, una revista que dirigía Kevin, valga el dato. Y ha sido un camino un poco extraño para mí si lo veo en retrospectiva, ¿no? En principio me parece que el ambiente en donde me he ido desenvolviendo ha sido un ambiente o ha sido una escena que ha estado muy vinculada con la poesía de internet o la poesía escrita en internet, de esta red de poetas que aparecen en sus propios blogs y en sus propias antologías. Y eso me parece algo muy interesante porque nos habla sobre las posibilidades democratizadoras del internet como un soporte para poetas que no necesariamente tienen este otro espacio que es mucho más institucional, que tal vez está mucho más jerarquizado, que implica tener cierto capital cultural y también cierto capital económico como para ser relevante, ¿no? O sea, me refiero a las grandes y medianas editoriales, me refiero a la crítica tradicional, que normalmente no lee a los jóvenes, y yo detesto utilizar mucho este rótulo de los jóvenes, porque es un rótulo muy grande, pero vamos a esto, o que mira la poesía joven como una poesía fácil de desechar, ¿no? Desechable, desagradable, como tonta, no lo sé. Creo que hay esa relación hasta el momento, ¿no? Muy a pesar de que los poetas jóvenes que han aparecido en los últimos años, al menos, y voy a ser sumamente honesta, en la escena limeña, que es lo que más conozco, son poetas con voces muy interesantes, ¿no? Y que no son jóvenes de 40 años, ¿no? Sino son jóvenes en su veintena, que es una cosa que me parece muy interesante, que han formado una carrera y se han forjado espacios desde el internet, que claro, definitivamente tiene estas taras, qué sé yo, ¿no? Económicas, es decir, ciertamente, como decía Gastón, para acceder a estos espacios uno tiene que tener una laptop y de alguna manera u otra tiene que usar de tiempo de ocio, pero ese es otro asunto, ¿no? También nos dice que hay posibilidades y por tanto la lógica de lo que se democratiza en Internet o lo que está en Internet puede cambiar tal vez a la lógica que conocemos ahora, que es
este algoritmo pensado en el mercado capitalista, pero ese es un tema mucho más amplio, ¿no? Y eso, ¿no? Y Valeria, con respecto a lo que tú nos dices, ¿qué es lo que te mueve a ti a escribir? ¿Cuál es el móvil de tus escritos? ¿A qué le escribes? Es una pregunta también un poco compleja. Pensando un poco en lo que ha ido sucediendo en las últimas semanas en Perú, ¿no? Todo este asunto del golpe de Estado y ahora las protestas de los trabajadores agrarios. A mí se me hace un poco difícil pensar en la poesía como este espacio cerrado, íntimo, solitario. Y más bien me parece muy importante pensar la escritura del poema, pensar las redes de poesía como algo que está necesariamente involucrado con este tipo de sucesos. No porque los poetas salgan a hacer la revolución a conseguir justicia social, no creo que como colectivo podamos hacerlo solos, pero ciertamente me parece importante que haya esta especie de acercamiento, esta especie de involucrarse, no solamente como ciudadanos, sino también como trabajadores del arte, ¿no? Pensar en cómo es que se está manejando el país, qué cosas hacemos también nosotros específicamente como colectivo, ¿no? No somos una serie de individuos regados por ahí, ¿no? O sea, también tenemos un lugar en las cadenas de producciones, tenemos un lugar en las políticas estatales sobre lo que se consume en materia de cultura y educación. Entonces, de alguna manera u otra he estado pensando mucho eso al momento también de escribir, o sea, ¿qué cosa estamos escribiendo en estos tiempos? ¿Es posible escribir poesía en un momento en donde hay gente que está saliendo, está bloqueando carreteras y está peleándose con la policía, con apenas algunos escudos, algunas piedras, mientras ellos tienen macanas y bombas lacrimógenas y perdigones? O sea, es posible, y yo creo que es posible, pero es duro pensarlo o comenzar a pensar en estas cosas mientras sucede esto. Perfecto, gracias Valeria. Y seguimos contigo, Kevin. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que los poetas son rebeldes? ¿Rebeldes de pensamiento? A eso voy. ¿Tú crees que el poeta se diferencia de un ciudadano común porque es capaz de cuestionarse la vida, cuestionarse lo que está pasando y a través de su escrito mostrar algo? Yo creo que sí, pero no es necesario, o sea, no es como inherente al hecho o sea, es muy común en la gente en general que se dedica a hacer arte, que tengan esto por ejemplo, no contentarse con la realidad y luego terminas escribiendo ficción o haciendo comedia, por ejemplo, o de tener como una visión como trastocada de la realidad y querer plasmarlo como en la pintura o en la escultura. Incluso he visto mucha escultura de protesta, por ejemplo, instalaciones políticas, o sea, sí he visto como mucha gente, y es bastante frecuente esto, pero también he visto que es como, también o sea, veo que hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, pensaba un poco en esa pregunta también, en los términos de, a veces uno escribe, no sé, por la necesidad, ¿no? Creo que en algún momento leí creo que en un libro de Sid Field, si no me equivoco, que decía que algo que tenían en común todos los que escribían, o sea, tenían como muchas razones para escribir, pero una en común era la necesidad de hacerlo, una necesidad que no te sabías explicar muy bien por qué. Y creo que si podría decir algo en común, creo que diría el tema de la necesidad de hacer. Y volviendo a la pregunta que de manera inicial le hice a Valeria y que también se la hago a Gastón por si después nos quiere responder, ¿qué es lo que te moviliza a ti a escribir hoy día, en tiempos de crisis, digamos? Sí, esa es una pregunta interesante, porque, por ejemplo, o sea, ha sido como un proceso de descubrimiento,
el proceso de escritura, o sea, no digo para todos, pero para mí es parte de un proceso de descubrir, y conforme descubres a ti mismo, en este caso a mí, también tienes que elegir qué partes aceptas y qué partes no. Qué partes, por ejemplo, son tóxicas o qué partes son tóxicas, pero aún así quieres mantener, porque te hacen escribir bien o te hacen vivir de la manera que quieres vivir. Y creo que a mí una de las cosas que me mueve a escribir es que en cierto punto descubrí que me ayudaba a explorar o a descubrir ciertas cosas sobre mí mismo, y eso me ayuda también, y creo que algo genial es que en cierto punto también mueve a otras personas. No sé si eso se ve también en la ficción, ¿ya? Pero al menos en la poesía, por ejemplo, en algún momento he escuchado como que alguien me ha dicho, "Oh, no sé, esto me gustó o esto me identificó", o alguien escribía en Instagram algo como esta parte de este poema que yo he escrito como que me dice algo o me interpela, y creo que es genial como que en el proceso en el que te vas descubriendo, también como de rebote, no sé cómo decirlo, pero otras personas también tienen eso con lo que tú has hecho, como que también se ven interpelados por tu texto, también algo les movió adentro, y creo que eso es algo que a mí me gusta un montón. Antes no sabía cómo, ¿sabes?, cómo verbalizarlo o tangibilizarlo, y creo que este como que he estado pensando bastante en eso. Y volvemos contigo, Gastón. ¿Qué es lo que te moviliza a ti a escribir? Y segundo, esta es una pregunta para todos, así cortita. ¿Ustedes creen que el escritor escribe desde su herida? ¿Escribe, como bien dijo Valeria, desde el bagaje que llevamos todos? ¿O desde su propia interpretación de acuerdo a la realidad que vive y que observa? Vamos contigo, Gastón. Sí. Respecto a las motivaciones, no sé si lo tengo tan claro, y todo lo que se me ocurre es más o menos contradictorio. Yo creo que uno igual escribe como una forma de intentar comunicarse con el otro, pero para comunicarse con ese otro tiene que encerrarse y comunicarse un tiempo para lograr establecer comunicación. Así también me da la impresión que uno intenta dar cuenta de la realidad, o la realidad más bien se filtra lo que uno escribe, pero también uno quiere falsearla o maquillarla o rescatar ciertas cosas, ficcionar al fin y al cabo en ese montaje que uno hace de lo real, pero también mostrar el mundo, como justamente esas partes del mundo, esas partes de la realidad que muchas veces o no están representadas o están silenciadas, o no son visibles, y que de alguna manera van conectando con uno. Pienso eso, que uno muchas veces más bien una suerte de traductor de la realidad y del mundo, más que un escritor, al menos yo lo pienso o escribo bajo esa premisa. Y respecto a la segunda pregunta, no sé si tengo una respuesta. No sé si en mi caso al menos escribo desde una herida propiamente tal. Sí, obviamente desde un lugar discursivo, más o menos claro, incluso de clase como muy determinado, sin que eso determine la escritura. Pero sí, al menos un punto de vista súper situado. Yo creo que esa idea de la poesía situada de Lin me hace mucho sentido. Es necesario escribir muy claramente desde un lugar a favor de o en contra de. Como teniendo un poco conciencia de ese lugar, es más fácil quizás hacerlo. Al principio obviamente es todo intuitivo, uno empieza a notar frases sueltas, muchas veces inconexas, pero luego cuando uno empieza a tomar conciencia del procedimiento se da cuenta que está escribiendo desde un lugar muy específico y que desde ese lugar y no de otro tiene algo que decir. Quizás no le haga sentido a nadie, pero eventualmente podría ser. ¿Tú crees que hoy día estamos en tiempos, como bien hubo un conversatorio hace poco de poesía donde decía, no es tiempo de amansar la lengua? O sea, hoy día la ciudadanía quiere hablar, hoy día hemos visto en el mundo entero, ¿cierto? Todo tipo de movilizaciones sociales, de estos quiebres institucionales, de la pérdida de confianza, de la desesperanza también de la gente, y esa desesperanza hace que salgan voces, como bien dijo Valeria, voces jóvenes que tienen algo que decir, algo que aportar. Sí, yo creo que es más o menos análogo el proceso social con el escritural. En esta suerte de ficción democrática que al menos en el caso de Chile se da, como esa suerte de pseudo representabilidad de los políticos,
pasa algo similar en la poesía, en la medida en que no todos tienen las mismas posibilidades de circular, de moverse, de visibilización. Muchas veces los espacios están cooptados por los mismos personajes de siempre y más o menos sostenidamente en el tiempo. Uno ve que muchas veces los jurados son los mismos editores que después publican el libro que ganó, como un circuito como muy bien organizado y armado de cómo funciona el aparato estatal, al menos en términos de la circulación del libro y los autores. En política pasa exactamente lo mismo. Los conflictos de interés que tiene el presidente de Chile, no digo nuestro porque no me representa, sino que él, alejadito de uno, es justamente por lo mismo, porque esas triangulaciones de dinero que se hacen, que son con información fidedigna y disponible, pueden googlearlo, está todo ahí dispuesto para que uno lo lea, y aún así sigue ejerciendo, y ahí felicitaciones y agradezco el gesto de Perú, que se demoraron nada en sacar ahí quien se tomó el poder, y ya reformaron la policía, cosa que nosotros venimos peleando desde hace un año, y aún así no se logra. Tiene que ver justamente con estos procesos enquistados en los cuales es muy difícil sacar bajo este aparato, bajo este régimen en Chile, a sujetos que están ahí apernados o busquen la metáfora que quieran en el poder. Y voy a recoger un poco tus palabras porque desde mi humilde punto de vista yo creo que un poeta tiene voz y no hay nada más importante que tener voz. Hay personas que no tienen voz, que le tienen miedo a tener voz, a tener opinión, a tener decisión y a ser consecuentes, por lo tanto que el hacerse cargo de lo que digo, cómo lo digo y el impacto que tengo, porque también uno tiene que ser consciente de lo que transmite, ¿cierto? Hay que tener cierta responsabilidad porque la pluma pesa más que la espada y la espada en un momento la pluma permanece, por lo tanto, con respecto a eso, ¿ustedes creen que hoy día el tener voz, porque ustedes representan a personas con su voz, ¿cómo toman eso? El tener opinión, el tener voz y tener algo que decir. Voy a recoger la pregunta y responder muy breve para darle espacio a los chicos. Respecto justamente a la representación, al menos en el proceso que se ha venido dando en Chile el último año, es justamente un problema de quién tiene la voz. Es un proceso ciudadano, anónimo, sin autoría, sin nombres, que es acéfalo, que no busca una cabeza ni un representante, donde justamente hay espacio para todos. Entonces, se me problematiza ahí la idea de individualizar esa voz en un sujeto, cuando en realidad es un colectivo el que quiere hablar y justamente resistiéndose a la idea de un nombre. Por eso yo creo que al menos en el proceso constituyente es importante que haya gente que trabaje en los barrios con trabajo territorial y no sujetos que ya hemos visto y voces que ya reconocemos y que históricamente han estado ahí siempre y que no queremos escucharle tampoco. Entonces por ese lado yo creo que dejar la voz un poco más común y colectiva sería como el ejercicio que habría que hacer. Y respecto a la idea de la metáfora de la pluma y la espada, yo creo que particularmente en Perú, en Chile, en Ecuador, estos últimos años ha ido ganando la espada. No sé si la pluma ha tenido tanto peso, ha habido una violencia sistemática en contra de los ciudadanos y no ha sido un paréntesis, no ha sido tan liviano. De hecho, en un par de horas más, sí, al menos en Santiago, si nos damos una vuelta por el centro, vamos a ver justamente violencia, y eso ha sido todos los viernes sistemáticamente durante un año, y estoy hablando solamente de Santiago del Centro, porque si nos vamos a las comunas periféricas es exactamente lo mismo. Entonces, por ahí la pluma quizás no está siendo suficiente o no es momento que haga algo tampoco. No estoy llevando a nadie a tomar las armas, no es lo que quiero decir, pero al menos el Estado lo que está haciendo. Valeria, vamos contigo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gastón, en realidad. Yo pienso que más, es decir, el ser poeta creo que no cambia nada. Creo que el asunto es ser una persona pública y son dos cosas totalmente distintas, porque mucha gente puede ser una persona pública. Hay poetas que simplemente en cuestiones de política, en cuestiones de conflicto social, pues no están presentes. Y bueno, de alguna manera u otra eso dice algo. A mí nunca me ha gustado mucho esta idea de ser la voz de alguien, pero sí me parece interesante que se utilice esta posibilidad de ser público, de tener espacios, sea el que sea, en la prensa escrita, en internet, qué sé yo, para decir cosas y para permitir
que más gente pueda decir cosas, es decir, democratizar un poco esta facultad, o mejor dicho, democratizar realmente el espacio público. Finalmente, el espacio público, no solamente como un espacio de opinión, sino también como un espacio donde se discute las formas en las que se gobierna un país, las formas en las que se forma una sociedad, no están ahí, siguen siendo cooptadas bajo ciertos intereses desde mi punto de vista, ¿no? Entonces me parece muy importante, y yo creo que es algo que sí se hace, que mucha gente joven que ha podido tener estos espacios, y no solo tenerlos, sino formarlos, está diciendo cosas que necesitan decirse y están también haciendo este trabajo de democratización, que es una palabra muy grande, pero vamos, me parece que esa es la chamba finalmente, ¿no? De abrir, de dejar de forjarse una carrera para uno mismo y más bien forjar una comunidad. Y esa es una cosa muy complicada, pero es un trabajo que me parece valioso. Perfecto. Vamos contigo, Kevin. Sí, un poco también como en sintonía con Gastón y Valeria, también me parece eso, ¿no? Ahora también creo que, o sea, siempre he creído también que algo que de hecho no es como muy popular decir, pero siempre he creído que como artista tú no tienes, o bueno, al menos en tu arte no tienes una obligación política, ¿no? O sea, de hecho como ciudadano sí, y toca, o sea, yo diferencio eso, ¿no? O sea, digamos, yo no me excuso por ser escritor para evadir ciertas cosas, ¿no? O sea, si veo que no sé, pues que a mis compatriotas maltratando en la calle, sale y se lucha en la calle, ¿no? Pero también trato de ser muy celoso o muy como cerrado con lo que escribo y trato de no deberle a nadie. Ahora, si es que también tengo los espacios para, como decía Valeria, para cuando no soy una persona pública, pero sí, o sea, sí, cuando hay esos espacios o si los tuviera en todo caso, creo que es importante aprovecharlos porque está en lo que está ahora, no tomar partido es tomar partido y el incorrecto. Así es. Bueno, en mi caso, la poesía representa muchas cosas. También pienso igual que usted en bastantes puntos, pero sí mi voz representa a muchos. Y sí me siento con la obligación de que mi voz represente a muchos, y represente a los débiles, represente la miseria humana, refriegue la miseria humana y la muestre a todas esas personas que siempre tiran piedras y que siempre culpan a Dios, culpan al gobierno, culpan a otros, pero no se culpan a sí mismos, porque yo creo que todos tenemos responsabilidad respecto a nuestro propio comportamiento, no solamente del entorno, no solamente del país, de lo que está pasando. Y creo que a veces somos creadores de lo que estamos viviendo. Yo, por lo menos, sí me creo con la responsabilidad de hacerme parte de mi país, de hacerme parte de la miseria del mundo, y me cuestiono y me pregunto, bueno, ¿qué he hecho yo para tener este resultado? Y en lo principal a mí me mueve la miseria humana. Mis escritos hablan de la miseria humana, hablan de la miseria del ser humano, de su egoísmo, de su perversión, de su indecencia, ¿cierto? Eso es lo que a mí me mueve. Creo que una persona egoísta, como bien dice Khalil Gibran, el egoísmo tiene la capacidad de destruir. Y el ser humano, y esta es una frase mía, yo creo que el ser humano tiene la capacidad de destruir lo que dice amar muchas veces. Y hoy día estamos en épocas de convulsión. Yo creo que los poetas siempre tienen una mirada distinta respecto a lo que está pasando, y hablo a título muy personal. Creo que si escribo para poder representar a esos heridos, a esos moribundos, a esas personas que van por el mundo con el peso de una gran corona que se llama obligaciones,
que se llaman cargas y que perdieron la capacidad de sentirse parte de este mundo y de conocer lo que implica tener alas. Eso es lo que a mí me mueve, queridos amigos. No sé si tienen... acá hay preguntas del público, las vamos a leer. Francisca Llévenes plantea la siguiente reflexión. Dice que no son los tiempos de individualizar las voces, la escritura siempre ha sido colectiva, se gesta, se edita y se lee colectivamente. Si hacemos una lectura del contexto político, la escritura tiene una responsabilidad de contar el presente. ¿Qué responsabilidades sienten como poetas con la escritura en el momento actual que vivimos? Y después de eso vamos a ir a unos pequeños más de ustedes para ir al cierre. ¿Quién quiere partir con la pregunta que nos acaba de hacer nuestra amiga Francisca Llévenes? Me voy a tomar la libertad de contestar esa pregunta porque me parece una pregunta interesante, ¿no? Es un asunto de obligaciones o de responsabilidades, ¿no? Finalmente, ¿con quién siente uno que tiene algún tipo de deuda? Y yo particularmente creo que haciendo retrospectiva desde que he comenzado a escribir hasta ahora, ciertamente no podría pedirle a alguien que tome algún tipo de responsabilidad histórica con algo, pero sí puedo exigirme el tomar responsabilidad o el sentir este compromiso, esta obligación de escribir sobre algo o de dedicarme a algo. Y particularmente durante un tiempo he sentido que como mujer que también escribe, me debo mucho a esta genealogía de poetas, no solamente locales, ¿no? o nacionales, poetas peruanas, sino en general toda esta gran genealogía que son las mujeres que escriben en Latinoamérica, en el mundo. Y siento que el no decir algo al respecto, no solamente, o sea, de manera literal, ¿no? O sea, de mencionarlas, sino el escribir en conversación con ellas, es algo que en los últimos 2 años me ha movilizado bastante, ¿no? El guardar este tipo de deuda con estas poetas, que no solamente escribieron grandes poemas, sino que también tienen una figura política muy particular, que han abierto espacios de edición, que han abierto espacios de publicación para muchas otras mujeres y que han hecho que las escenas que nosotras conocemos ahora no sean las mismas que ellas conocieron, que el rechazo, el desprecio constante que ellas conocieran, no lo conociéramos de la misma manera. Y eso es algo importantísimo. O sea, es una forma de historizar también cómo es que nuestra poesía llega ahora. Y no sé si tú como mujer que también escribe sientes esa misma obligación, pero particularmente eso me ha estado interpelando de manera muy punzante. Bueno, yo escribí en una columna en un diario La princesa muda, porque tiene que ver con un poco lo que tú dices y también con un poco la rebelión de las mujeres, porque no sé si esta rebelión, porque esa palabra tampoco me gusta, creo que las mujeres siempre han tenido un lugar, siempre han sido poderosas, solo que el mundo, ese mundo machista, ese mundo sesgado, les quitó la voz a las mujeres o las hizo sentir en algún minuto que su voz no tenía poder. Pero si nosotros observamos la historia, las mujeres siempre han sido poderosas y han tenido voz, han tenido influencia. Creo que el sentirme mujer poeta, mujer escritora, columnista, escribo columnas de opinión también, insisto en algo, cada vez que escribo sé la responsabilidad que tienen cada una de mis letras y a dónde quiero apuntar, a qué público está dirigido, qué es lo que quiero comunicar con respecto a lo que escribo, porque sí me siento responsable porque además soy mamá, tengo una hija de 8 años a quien amo y quiero un mejor futuro para mi hija y quiero que sienta que tiene voz, que tiene derechos, que tiene dignidad y creo que sobre todo hoy día en la posición que estamos las mujeres, es indudable que en el 2020 todavía se discutan los derechos que tienen las mujeres, por lo tanto
sí siento que en esta vitrina o en esta posibilidad de poder comunicar mis ideas, también trato de hacer mi propia justicia de lo que pienso, de lo que observo, de lo que siento, de esa desigualdad, de esa... Por ejemplo, me quedó súper grabado, así cortito, hace poco a una mujer la golpearon brutalmente en Santiago, en la comuna de La Granja, de hecho iba a ser una columna de ella, Carmen Suárez se llamaba, de hecho el móvil la va a representar porque ella dijo, la agresión brutal que yo recibí me destruyó la vida, porque no tiene que ver con el golpe, insisto, tiene que ver con esa odiosidad, y eso también me lleva a escribir. Hoy día estamos hablando de una vacuna contra el COVID, yo no sé si hay una vacuna contra el odio, no sé si hay una vacuna contra la discriminación, no sé si hay una vacuna con el desamparo, con el desamor, con la intolerancia, con ese odio inyectado en las venas, que no tiene que ver con países, que tiene que ver con miles de cosas. Eso lo podemos ver en los conflictos en distintas áreas y territorios. Por lo tanto, eso a mí me preocupa. Y eso trato de reflejarlo en cada una de mis escritos. Ya, para ir cerrando, quiero que puedan recitar alguno de sus poemas de manera rápida, por favor. Kevin, ¿puedes partir tú? Sí, claro. Ok, este no tiene título. Más allá de este planeta, de estas cenizas con olor a flores, atravesando nubes gigantes de asteroides, grandes espacios de vacío, materia oscura, la avasalladora energía de cuásares titilantes, estrellas moribundas, estrellas adolescentes, toneladas de silencio infinito, rocas, polvo, hielo, espacio, a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz arrastrada por caballos, estas palabras que son un mensaje, uno de tantos, que a su vez es un poema dentro de un poema dentro de un poema, un planeta dentro de una galaxia dentro de un universo, llegan a ti ahora en forma de radiación, en forma de códigos que los científicos han convertido en palabras, otras palabras, claro, estas palabras, claro, cuya única intención es recordarte que más allá, que aquí estoy yo, escribiéndote estas palabras con la esperanza de que escuches. Muchas gracias, Kevin. Gastón. Voy a leer un poema de Monstruos Marinos, un libro que salió publicado por Overol. Se llama Ismael, al que Dios ha oído. Soy un hombre de tierra, conozco el agua dulce, recorro a pie ciudades y puertos, Prompelo, Nantucket, Puerto del Hambre. Aprendo fácil y trabajo como proleta del siglo XIX. No saben qué haría por un trozo de pescado o por un vaso de vino. No se les ocurra entonar canciones patriotas, no se les ocurra apostar en mi contra, no se les ocurra empezar una pelea sin mí. Soy un hombre de tierra, conozco el agua dulce. Supongamos que mi nombre es Ismael. Supongamos que Dios me escucha y no tengo nada bueno que contar. Muchas gracias, Gastón. Valeria. Esto no tiene título. El yogur griego, divino, versátil y ultrabiótico, lo utilizas en aderezos junto a los granos y los vegetales y las carnes magras y los frutos de bajo contenido calórico, alto contenido de fibras y proteínas, aproximadamente 16% de su composición. Esto lo leí en un artículo de la edición junio-agosto 2019 de la revista Cosmopolitan. ¿Por qué incluir yogur griego en tu dieta más 3 recetas? Sección salud, pero también sección belleza y, ¿por qué no, sección amor y sexo, sección actualidad, sección política internacional, sección hogar, sección astrología? Habría que contar con perspectiva para dar cuenta que las secciones son idénticas. En el fondo, todas dicen lo mismo: olvídate de la celulitis. Los artículos en la revista Cosmopolitan te dicen olvídate de las estrías, y el olvido puede entenderse bien como conciliación con la existencia física de arrugas y estrías, o bien como su supresión material. Lo primero es un cliché, lo otro es el corazón de la revista Cosmopolitan, cosa práctica,
sensible, deshaceros de lo incómodo, deshaceros de los cuerpos, preservemos la figura. En la página siguiente encuentra 7 recetas distintas y mediterráneas de batidos detox. Entonces la respuesta se hace evidente. Al menos 3 de estos jugos son verdes y la mayoría lleva al menos 100 gramos de yogur griego, alto contenido proteico en una porción, milagro de los intercambios turcos. El sabor en el momento suele ser terrible, las promesas de los batidos detox también suelen ser terribles, ingesta con disgusto, mi apetito se clausura, atajos, mi espacio se reduce y esto me dicen es deseable, milagros de los productos descremados e historias de éxito. En portada, bajó 21 kilos y su vida dio una vuelta de 360 grados con este sencillo truco, no pain, all gain. Yo bajé 21 kilos, yo tuve voluntad de ser estricta y deseable, yo preparé el zumo mágico, yo reemplacé las harinas, yo suprimí los lípidos, yo corrí 5 kilómetros y nadé sin saber nadar en la piscina municipal día tras día, yo temblé ante la idea del alimento post-atardecer, yo hice del dolor accesorio de temporada y crema reductora 2 en 1, yo hice algo al respecto y en los corredores todavía me ceden el asiento, y en el retail todavía me dicen, señora, tal vez quisiera probar una talla mayor. Y mis progenitoras todavía me dicen, Regina, es que eres una chica grande, y me sentí tan mal, terrible, pero lo distinto en la ocasión es que no hice nada al respecto, y esto en la revista Cosmopolitan no te lo cuentan. Ahí, Bárbara, tienes la respuesta, es evidente, más claro, imposible. Gracias. Muchas gracias, querida, por recitar. Vamos a terminar con el mío y nos vamos. Dice así: animal herido, animal podrido, animal moribundo en busca de un sentido, animal enfermo, animal que parece muerto, animal hiriente que busca sentirse vivo. Tanto odio que se expresa en los ojos de un animal salvaje que extrema sus recursos para despedazar a quien alcance. Animal cegado, animal enfadado, animal hiriente, animal doliente, aullidos que se expresan en gemidos. Tanto dolor disfrazado de odio, tantos animales heridos en busca de un sentido. Queridos amigos, quiero darles las gracias por participar. Mi nombre es Camila Zarzar y estoy muy agradecida de la Cámara Chilena del Libro por invitarme a esta actividad. Kevin, Valeria, Gastón, si se quieren despedir de nuestra audiencia. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos a la Cámara Chilena del Libro por la presente conversación entre poetas emergentes, Chile y Perú. Les invitamos a que puedan seguir observando las siguientes actividades del día de hoy desde las 3 de la tarde.